Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo realizar los diferentes tipos de falda capa. La falda capa entera, la media capa y el cuarto de capa, que son las transformaciones que nos quedan de las faldas. Vamos a empezar por la falda cuarto de capa, que es en este caso la que menos vuelo tiene. Para hacer esta falda, para hacer las tres, nos vamos a guiar como siempre por el lado recto del papel y lo que vamos a hacer es escuadrarlo. Es decir, coloco un lado de la escuadra en la línea recta y lo que hago es marcar la perpendicular hacia arriba, de modo que yo aquí tenga un ángulo recto. Vale, vamos a llamar a este punto el punto O. ¿Vale? Esto es el vértice O. Y ahora lo que vamos a hacer es, cogemos nuestra medida de cintura y la dividimos entre 2. Vamos a poner que, por ejemplo, tengamos una cintura de 70, la dividimos entre 2 y nos quedan 35 centímetros. Vale, a esta medida que a mí me sale aquí, 35, en este caso la divido por pi, ¿vale? Que en este caso son 3,14. Hay calculadoras que tienen el número de pi, lo podríais utilizar. Si no, pues directamente entre 3,14, no hace falta más decimales ni mucho menos, y lo multiplicamos por 4. ¿Vale? Primero esta operación y después multiplicamos por 4. En el caso de esta cintura de 70, me salen 44,58. Vale, muy importante. Cuando nos pasa esto, que nos salen así números raros, ¿vale? No, si nos sale 44 exactos, pues perfecto. Pero si no, lo que pasa con las cinturas de las faldas capas es que cogen bies. Entonces, aquí por lo general habría que redondear arriba. El 58 lo redondearíamos a 60. Pero yo aquí lo que voy a hacer es coger 44,5, porque a la hora de coger el bies va a estirar. Entonces ya me va a dar esos 8 milímetros. ¿Vale? No voy a quitar el medio centímetro entero, pero por ejemplo que alguna vez me pasó que me sale 44,20, pues 44, porque al final es verdad que va a estirar. Entonces lo que hago con esta medida es colocarla desde el punto O hacia la izquierda. Vosotros son 44, yo voy a poner 4,4. Ahí sería. Y la pongo también hacia arriba. Ahí. Estos serían A, el punto A y el punto B. Y lo que vamos a hacer una vez los tenemos es unirlos rectos. Evidentemente nuestra cintura no va a ser así de recta, pero necesitamos hacer esta recta para sacar el punto medio. Es decir, que yo mido de la A a la B cuánto hay, en este caso 6,2, pues la mitad la tengo en 3,1. Marco la mitad, lo llamo X y voy a unir el punto O, que es el vértice, con la X para sacar lo que es ya el cuarto de capa. Dejo la línea larga y ya tengo mi punto medio. Entonces, ahora lo que hago, voy primero a marcar el largo para ir por orden en lo que son los puntos de las letras. Yo, por ejemplo, pues vamos a poner 60 de largo, que suele ser la rodilla, pues me marco el 60. Este va a ser mi punto C. Una vez tengo el bajo marcado, ya sé que va a medir 60. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es una circunferencia con el compás. Vamos a hacerlo con el hilo para repasar cómo se hace, porque a la hora de trabajar a escala, evidentemente yo podría utilizar un compás, pero vosotros al trabajar en grande va a ser muy difícil que podáis hacer una circunferencia con un compás que abra 45 centímetros, salvo que tengáis unos de estos que había en los colegios grandes de pizarra, pero por lo general trabajamos con los pequeños. Entonces lo que hacemos es
El hilo lo sujetamos lo más abajo del lápiz posible. Yo os aconsejo dar bastantes vueltas porque cuantas menos deis, si yo tiro, veis que se va quitando. Entonces damos de más. Prefiero que deis 15 a que deis 2. Una vez lo tengo, lo que hago es colocar el vértice del compás en el punto O y el lápiz en la B. Y lo que hago aquí es una circunferencia que vaya del punto A al punto B. Con el lápiz es un poco complicado porque en el momento que lo tumbamos ya nos cambia. Entonces hay que ir tanteando un poco a ver cómo conseguimos hacer la circunferencia. Y veis que ya sale más o menos bien. Entonces vamos a borrar las que no son para que no os liéis. Y veis que me queda ahí la circunferencia. Luego, aunque con el lápiz os salga un poco mal, lo podéis rectificar con cualquier regla curva. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil poder hacer una circunferencia directamente con ellas. Entonces, este punto que me sale aquí, que es el que cruza la línea OX con la que acabo de hacer, es el punto F. El punto D, perdón. Y vamos por la DCD. Lo que hacemos es unir recto otra vez la D con la B y vuelvo a sacar el punto medio. En este caso son 3,4. Me voy al 1,8. Ahí estoy. Con 7, perdón. Y lo uno otra vez largo. Vale, este punto de aquí, este sí es la F. Una vez yo tengo marcada la D, vuelvo a marcar también el largo. Vale, que no os lo dije, este sería el L. Me marqué el B, después el C, me saqué la D, luego la E y ahora tengo la F, que es este punto intermedio. Vale, el largo yo lo voy a marcar también aquí porque a la hora de ir con el compás, cuanto más marcas tengamos para ir guiándonos, mejor. Entonces, aquí muy importante, marcamos el largo de falda desde aquí. ¿Vale? Al final nuestra cintura es esta línea curva. Entonces, el largo hay que marcarlo desde aquí, no podemos marcarlo desde la F. Marcamos los 6, vamos a llamarlo G, y otra vez con el hilo vamos a intentar hacer otra vez la línea curva que nos tiene que pasar por C, por G y por E. En este caso sería la línea del bajo. Entonces voy a ir desde la E hacia la G y hacia la C. Esta ya me salió mejor. Ya me salió de una. Voy a sujetar esto aquí. Listo. Entonces, esto sería lo que es mi cuarto de capa. Por lo general, lo que pasa aquí ahora es que hay que dividirlo. Esto quiere decir, esta línea que yo tengo aquí es el centro del trasero, que se corta al lomo. Entonces no necesita costura. Esta que hay aquí es el centro del delantero, que también se corta al lomo. Lógicamente, si queremos la mitad de un color, sí lleva costura, pero nosotros ahora mismo vamos a trabajar al lomo porque se supone que nos va a quedar una falda sin costuras adelante y sin costuras atrás. Y esta línea que tenemos aquí, que es la que va de la O a la G, es el costado. Es el costado del cuarto de capa. Entonces, necesito separarlas, ¿vale? Yo cuando tenga el patrón hecho voy a recortar. Acordaros, cintura, esta que os marco aquí. Cintura. Esta de abajo que os hicimos, voy a marcarosla más para que la veáis bien, es el bajo de la falda. Y luego ya, estas son por las que vamos a recortar aquí. Bueno, no habría nada que recortar, simplemente sería separarla por ahí. Esto quiere decir que nosotros
nos va a quedar una pieza así. Una vez yo tengo esa pieza ahí, tengo esta línea aquí y lo que hago es cortar por esta, ¿vale? Por esa corto. Corto por aquí y entonces a mí me queda una pieza así, que esto sería el trasero al lomo, esto sería el costado, y tengo otra pieza exactamente igual con el centro del delantero y el costado, ¿vale? Las corto al lomo y solo tengo costuras en lo que son los laterales. Si queréis la cremallera atrás, pues bueno, dejaríais una costura en el trasero y pondríais la cremallera. Aquí no es necesario, porque si os fijáis, todas las líneas son rectas. Yo en la falda normal, como la cadera nos cogía curva y atrás no, pues os aconsejé poner la cremallera atrás. Pero en este caso son todas las líneas rectas, entonces yo me ahorraría esta costura y pondría la cremallera en lo que es un lateral. Y este sería nuestro patrón de falda cuarto de capa. Vamos a hacer ahora la media capa. Vamos a empezar exactamente igual utilizando el lado recto del papel. Vamos a escuadrarlo hacia arriba. Que no me lo veis. Ahí, escuadro hacia arriba. Tengo ya las dos líneas. Este va a ser otra vez el punto O. Aquí, que nos cambia un poco la fórmula. ¿Vale? Aquí lo que necesito es la cintura, que la voy a volver a dividir entre dos, ¿vale? Trabajo siempre con la semicircunferencia. El patrón no sale entero, sino que sale la mitad. Entonces trabajo siempre en circunferencia. Aquí lo que hacemos, volvemos a usar 70, que nos da 35. Entonces esta medida ya son 35. Bien, esos 35 los vuelvo a dividir entre pi, pero esta vez lo que hago es multiplicar por 2 en lugar de por 4, porque esto ya no va a ser un cuarto, ya es un medio. Entonces, por 2 en lugar de por 4. En este caso, entonces, volvemos a hacer lo mismo. A partir del vértice O pondremos la medida hacia aquí y la medida hacia arriba. En este caso me salen 22,29. Esto era lo que os comentaba antes. Yo voy a poner 22, porque en la media capa aquí ya sí que coge bastante bies. Es verdad que en el cuarto de capa, al final, el trozo de circunferencia que cogemos es bastante más reducido, entonces coge menos bies. Pero en esta ya va a ser todo este recorrido, entonces va a coger más bies. Así que 22,29 voy a poner 20. Vosotras además soléis dejar bastante margen de costura, por si acaso, entonces aunque pongáis 20 os sirve. De todas formas, si preferís poner los 22 con 20 o con 30 y luego sería solo simplemente, si os queda grande, meter un poco, tampoco pasaría nada. Una vez que la tengo ahí, me hago la circunferencia. Esta va a ser un poco más fácil porque es más pequeña. Esta supongo que igual os sale con el compás, depende de la cintura que tengáis. 22, no sé ahora mismo si el compás abre tanto, pero bueno, al ser ya más pequeña puede ser que lo podáis hacer con el compás, que a ver, al final siempre es más fácil que con el lápiz, pero bueno, aquí sería, lo pongo en O y me voy de uno a otro. Aquí la verdad es que es muy pequeño para hacer con esto, pero es que quiero que veáis cómo se hace con ello, porque a la hora de trabajar a escala real va a ser bastante difícil. Entonces, una vez lo tengo, vuelvo a marcar mis puntos. Este sería el punto A y este sería el punto B. Vamos a volver a unirlo recto de la A a la B. Saco el punto medio, en este caso, si mide 3 centímetros, pongo 1,5 y lo uno con la O. Aquí vamos a volver a marcar lo que es el largo. Voy a volver a poner 60, lo pongo en esta línea, lo pongo en esta línea
Y yo siempre lo pongo también en la del medio porque cuantos más puntos tenga, más fácil es que me salga bien la circunferencia. Si la hago toda de golpe, seguramente en algún momento me tuerza y ni siquiera lo sepa. Entonces esto sería C y esto sería D. Este, bueno, podéis marcarlo, no podéis marcarlo, ya os digo que lo voy a marcar. Si tuvieseis un compás no os haría falta porque realmente a la hora de hacer la circunferencia va a quedar perfecta. Entonces vamos a hacer otra vez con el compás. Esta yo creo que es más fácil porque al final son menos pasos. O sea, en el momento que tengamos ahora el bajo, ya nos pondríamos a cortar la falda, la media capa. Cojo el compás otra vez y me voy desde la D, intento pasar por este y ahí. Y este sería el bajo de mi falda. ¿Veis que los pasos son prácticamente los mismos? Lo que pasa es que tenemos que estar muy atentos a lo que son las medidas, porque claro, a lo mejor decimos cojo el cuarto y lo corto doble. No, porque esta medida cambia. El cuarto realmente al final lo que hace es venir más abajo, porque si os fijáis aquí teníamos más medida. Entonces claro, si yo lo corto doble directamente no me sale media capa, sino que me sale una cintura demasiado grande. Por eso aquí se multiplica por 2, porque esto ya es la mitad del cuerpo. Es decir, cuando nosotros tenemos este patrón, esto es el centro del trasero también, que iría al lomo, y esto es el centro del delantero, que antes lo teníamos aquí. Esto sería el costado de la media capa. Esta la tendríamos que cortar 2 veces. Tenemos lo que es una falda así. Esto para adelante y otra igual para atrás. Y nos queda ya con el vuelo. Claro, el cuarto de capa lo que nos viene son estos dos así. Si os acordáis, serían esas 2 piezas. Coge mucho menos vuelo y la cintura está más abajo para poder hacer todo el recorrido igual. Entonces es la diferencia entre el cuarto de capa y media capa. Tenéis que fijaros en la distancia que hay, o sea, el numerito que hay que multiplicar. Es lo único que cambia. Luego ya veis que esto es hacer la circunferencia, unir y completar. Esto sería otra vez el bajo. La cintura es siempre lo redondito, ¿vale? Esta solo la hacemos para sacar el punto intermedio. Pero la cintura es lo que va curvo. Y este sería nuestro patrón de media capa. Nos vamos ahora a hacer el patrón de capa entera, o falda capa, ¿vale? Normalmente cuando no se especifica nada se refiere a falda capa. Aquí lo que necesitamos es bastante espacio hacia los 2 lados, porque la capa va a salir entera. Entonces no me puedo acercar al borde y hacer ahí la perpendicular. La hago con espacio hacia los 2 lados, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a hacerla aquí en el medio de papel para que lo veáis bien. Lo mismo, ¿vale? Escuadramos, volvemos a sacar una línea perpendicular con el vértice O. Y entonces nos vamos con la siguiente fórmula. Aquí volvemos a coger la semicircunferencia, es decir, esperar que no lo veis, ahí, cintura entre 2, que en mi caso voy a poner 35. Esos 35 los vuelvo a dividir entre pi, ¿vale? Hasta aquí la fórmula es siempre igual. Siempre hay que dividir entre pi. El problema es que ahora ya no multiplico. De hecho, lo que hago es restar 0,5. Resto porque la falda capa coge muchísimo bies y necesito restar. Si no, al final es verdad que os va a salir más grande que la cintura y va a ser peor. Entonces divido los 35 y resto 0,5. Me salen 10,64. Voy a poner 10,5. ¿Vale? 10,64. Yo pongo 10,5. O sea, ahí no hay problema porque es verdad que aquí sí que acoge muchísimo bies. Esto sí que creo que lo podéis hacer con el compás. Entonces voy a poner 10,5.
que en este caso sería 1,05. Aquí ya me sale muy pequeñino, pero bueno, y 2,10. Lo marco hacia los dos lados del vértice, ¿vale? Ya la A no la tengo en la vertical, sino que tengo una A y una B en la línea recta del papel. De hecho, si queréis asegurar, marcáis también aquí arriba y con el compás hacéis lo que es la circunferencia. No la hago con el hilo porque va a ser bastante complicado, prefiero hacerla ahí a mano, pero bueno, que os quede bien redondita. Una vez tengo esto sería la cintura. Todo esto es la cintura. Lo que tiene la falda capa es muchísimo vuelo, ¿vale? La cintura es súper pequeña porque al final tengo toda esta tela delante y la vuelvo a tener atrás, ¿vale? Es muchísimo vuelo. Entonces esto sí que es verdad que es bastante reducido. Aquí nos salen, si lo medimos en curvo, nos tienen que salir los 35. Yo es lo que hago también cuando suelo redondear, antes de cortar, lo que hago es medir esto en curvo con el metro y me cercioro de que me sale la medida de cintura que me tiene que salir. Entonces, una vez tengo esto, fácil. Desde el punto B y desde el punto A me marco otra vez el largo de falda. En este caso vamos a poner otra vez los 60. Voy a ponerlos aquí también. Y yo voy a señalarlos aquí también, porque esto sí lo voy a hacer con el hilo. Y cuantos más puntos mejor. Yo incluso cuando tengo que hacer una falda capa lo que hago es calcular siempre la mitad de esta y de esta para poder guiarme, ¿vale? Porque esto en una falda real es imposible hacerlo con el compás. Hay que hacerlo sí o sí con el hilo. Entonces yo es verdad que al final divido ahí, vuelvo a dividir ahí, vuelvo a dividir ahí. O sea, hago 1.000.000 de líneas para poder hacer perfectamente lo que es el bajo. Aquí, bueno, vamos a hacer esta del medio porque la vamos a necesitar, porque os voy a tener que indicar ahí en el bajo. Entonces vamos a hacerla a un lado solo, aunque sea, para poder explicaroslo bien. Aquí son 0,75. Entonces, vengo hacia ahí y acordaros que marco el 60 desde la línea curva, siempre desde la curva. Voy a marcar el 60 y vamos a hacer la circunferencia con el hilo otra vez. Y ahora os digo por qué necesitáis ese punto. O sea, al final estos, cada uno, yo es verdad que hago esta, incluso luego vuelvo a dividir otra vez en dos, porque es verdad que tuve alguna vez que trabajar una falda capa, pero larga. Entonces, claro, imaginaros desde aquí que ya necesitáis estos 15 de aquí, pero luego necesito 1,5 metros, entonces eso al final necesitaba muchas líneas para que el bajo estuviese recto. Entonces, vamos a hacer esta mitad. Ahí. Me vengo. Este lo medí mal, ¿vale? Os estoy diciendo aquí que se mide desde la redonda, pues ahí la había medido mal. Bien. Vamos hacia aquí, hacia el punto A. Este sería el A, de verdad. O sea, perdón, el A es este. Este sería el D, ¿vale? Esto es, bueno, C. Para mí es el C y esto el D. Entonces, ahí seguimos la circunferencia. Y aquí me quedo un poco regulera. Ahí. La hacemos entera, ¿vale? Esto tiene que ir desde la D hasta la C, toda entera. Ahí, necesito lo que es el medio círculo completo. Vale, aquí lo que nos pasa es que esto vuelve a ser el centro trasero. Y esto es el centro del delantero. Esto es la línea del costado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa que cuando yo tengo un tejido, yo pongo esta falda aquí para cortarla y aquí la falda me va al hilo y aquí la falda me va al hilo. Vamos, va a la contra, pero bueno, el hilo sabéis que son unos hilos así y otros hilos así. Entonces, esto me va al hilo y esto me va al hilo a la contra, me da igual. Lo que pasa es que aquí
la tela va totalmente al bies. Estos son 45 grados perfectos. Entonces aquí tengo bies. ¿Qué pasa? Donde la tela va al bies, y sobre todo si es una tela que pesa, esto cae, ¿vale? El bies se estira. Entonces, si yo tengo el mismo bajo aquí que aquí, esto me va a quedar más largo. Entonces aquí lo que hacemos es subir, ¿vale? Por lo general yo subo 3 centímetros. Depende, ya os digo, sobre todo de lo que es el tejido. Si yo estoy haciendo una falda de lana, la lana pesa muchísimo. Entonces, me va a pesar, me va a bajar. Subiría incluso 5. La gasa, que parece un tejido súper fino y súper liviano, si vosotros compráis 5 metros de gasa, cuando tengáis que coger la bolsa vais a ver lo que pesa. Entonces, mínimo subimos 3 centímetros. Si no os atrevéis a subir 5 independientemente del tejido, prefiero que subáis 3 y que si después hay que quitar, quitéis, a que subáis 3 y después ya no se puede corregir, ¿vale? Pero bueno, hay que quitar, porque aquí nos coge el bies, nos estira y esto visualmente, cuando yo veo una falda capa puesta en una chica, vamos a poner que es así, lo que me pasa es que aquí tengo el bajo aquí, pero aquí lo tengo aquí abajo, ¿vale? Va así. Entonces necesito cortar ahí para que visualmente me coincida todo a la misma altura. Entonces lo que hago luego es ya reducir ahí, ya no queda una circunferencia perfecta, ¿vale? Aquí se achapla. Si no os atrevéis a hacerlo de una, podéis marcar el punto medio. Si aquí quitasteis 3, aquí quitáis 1,5 y vais vosotros tanteando. Pero sí que os aconsejo subirlo antes de cortar, porque si lo dejáis para después de cortar, al final en una tela, sobre todo por ejemplo si es una gasa que se mueve muchísimo, os va a resultar muy difícil. Entonces es mejor que directamente en el patrón lo quitéis, ya lo cortéis y ya os salga directamente el bajo, visualmente todo igual, ¿vale? Lo subimos ahí, en este caso lo subiríamos también. Entonces nuestro patrón de falda capa, voy a marcaroslo en verde, va hasta ahí y de ahí vuelve a reducir y vuelve a abrir. Este sería el patrón de capa, la cintura, acordaros que es esta, y entonces nosotros tenemos esta forma que os dibujé yo aquí. Esto sería la mitad y necesito otra mitad, ¿vale? Por ejemplo, si esto lo dejáis en los laterales con costura, hacéis otro igual, lo unís y ya os queda una falda capa. Así que estos serían los 3 patrones. Acordaros sobre todo, que es lo más importante, de esta medida. En el cuarto de capa, multiplico por 4, en el medio de capa multiplico por 2 y en la capa resto 0,5. O sea, son las pautas que hay que seguir. Primero se divide todo entre 3,14 siempre. Todo no. La mitad de la cintura, ¿vale? Acordaros que trabajamos en la semicircunferencia. Aquí sale una pieza, luego necesitamos la otra. Esta, si tenemos un tejido suficientemente grande, podríamos tenerlo aquí doblado y ya nos sale la falda. El problema es que hay que ponerle cremallera, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que tener cuidado, que a veces queremos cortarlo todo junto, pero tiene que entrar. Entonces en esta en concreto, si la ponemos toda junta nos va a quedar así y nosotros vamos a tener que meter cremallera. Entonces en algún momento vamos a tener que abrir. Si lo quisiésemos hacer así y luego tenemos que abrir, tenemos que contar con que aquí nos van a faltar 2 centímetros de costura. Entonces yo ahí lo que hago cuando necesito hacerla entera, aquí en lugar de restar el del 0,5 lo dejo normal, porque así la cintura me queda un poco más grande y tengo ya esa holgura para poder yo meter la cremallera sin que la falda quede pequeña, ¿vale? Pero bueno, estas serían las 3 faldas capas. Veis que nada, simplemente la fórmula cambia eso y luego, bueno, es verdad que es un poco engorroso a la hora de hacer las curvas porque son circunferencias muy grandes y al final es verdad que hay que ir tanteando con el hilo y demás, pero bueno, veis que en sí tampoco tiene tanta complejidad, no dejan de ser trozos de círculos, ¿vale? Incluso si tenemos esta, o sea, nos podemos hacer una base de falda
en la que vosotros, por ejemplo, hagáis aquí así, está ahí, ¿vale? Sabéis que esta es la media. O sea, si queréis vuestras bases, que alguna vez lo tengo visto, podríais dentro de la grande marcaros las otras dos y tener las tres en el momento que las necesitéis, las calcáis y listo, ¿vale? No es necesario hacer siempre todo el proceso. Hacéis este grande y con estas dos líneas ya podéis sacar estas dos también. Pero bueno, nos queda aquí, a ver si tenéis alguna duda, pero bueno, esto al ser fórmula suele ser bastante facilino. Y nada, os dejo ahora la foto de la diferencia entre las tres faldas para que veáis el vuelo que cogerían unas y otras. De todas formas, si tenéis dudas o veis alguna falda que queréis saber qué tipo de patrón tiene, pues eso lo vamos viendo sin problema. Pero bueno, os voy a dejar ahora la foto para que lo veáis y ya nos vemos en la clase virtual, resolvemos dudas y todo lo que haga falta.